¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a ver un tema que es los sólidos geométricos, ¿ok? Vamos a aprender a hallar el área total y el volumen total de un cuerpo en 3 dimensiones, el cual es un prisma, ¿no? El problema dice hallar el área total y el volumen total de un prisma hexagonal de 15 centímetros de altura, sabiendo que los lados de la base miden 5 centímetros y su apotema 4.3 centímetros, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, ya yo tengo separado lo que es el área total y el volumen total. Y aquí tengo ya una figura de un prisma. Pues bien, vamos a identificar cuáles son las partes que nos dice, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos la base. Pues bien sabemos, la base tenemos dos en un prisma, la base superior, que es esta que está aquí, y la parte inferior, que es la que está aquí abajo, ¿no? Entonces, esas son las dos bases. Las caras que están en alrededor son las caras laterales, y aquí tenemos la altura del prisma. Entonces aquí tenemos la altura va de aquí hasta acá y la vamos a representar con la letra H. Ya, entonces, ¿qué datos más nos da el problema? El problema nos dice que los lados de la base miden 5 centímetros. Entonces, esto mide 5 centímetros. Como las bases de este polígono son regulares, entonces todos los lados de la base miden 5 centímetros, ya que es un polígono regular. Y eso hace que el prisma sea un prisma regular. Entonces, la parte regular significa que todos los lados miden lo mismo. Entonces aquí va a medir cada uno de los 6 lados del hexágono, va a medir 5 centímetros. Y de ahí nos habla del apotema. Pues la apotema es la línea perpendicular que va desde el centro de la figura hacia la mitad de uno de los lados y forma 90 grados. Entonces ese valor de la apotema que nos da mide, aquí tenemos de 4.3 grados, ¿ok? Aquí tenemos el valor de los lados. Entonces con esos datos vamos a calcular lo que es el área y el volumen total. Entonces, para poder hacer eso necesitamos poner la fórmula del área total. Entonces tenemos que el área total es igual a 2 veces el área de la base más el perímetro de la base por la altura del prisma. Entonces eso es lo que tenemos que saber. Primero vamos a calcular lo que es el área de la base. Identificamos hace un momento que la base es un hexágono. Entonces la base es un hexágono, ya que aquí nos dice, en el problema nos dice que la base es hexagonal. Entonces, ¿cuál es la fórmula para obtener el área de un hexágono? Entonces la fórmula es el perímetro por el apotema dividido para 2. Entonces, el perímetro de esto de aquí, como ya sabemos, y los lados son iguales, es la multiplicación de 5 por los 6, ¿no? Entonces, esto de aquí es la multiplicación de los lados más el número de lados para obtener lo que es el perímetro. Entonces serían 5 centímetros por los 6 lados que hay, y ahí tengo el perímetro. Y a esto lo voy a multiplicar la apotema, que aquí nos da el valor de la apotema de 4.3 centímetros. Y esto lo voy a dividir para 2, ¿ok? Entonces aquí tenemos esto y vamos a realizar las multiplicaciones. 5 por 6 me dan 30 y por 4.3, que es la apotema, me da 129. Entonces, hasta el momento tengo 129 dividido entre 2. Hacemos esa división y nos queda
que el área de la base es 64.5 centímetros al cuadrado. No olvidemos las unidades. Las unidades en este caso son unidades de superficie. Entonces tenemos que son centímetros al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos el valor de la base, ¿verdad? Entonces vamos a volver a escribir la fórmula, que sería el área de la base es igual a 2 veces el área de la base. Aquí tenemos el área de la base, sería 64.5 centímetros al cuadrado, sumado por la multiplicación del perímetro. Ya habíamos sacado el perímetro que está aquí, 5 centímetros por 6, que es el valor de los lados, entonces nos da 30 centímetros, lo que es el perímetro, por la altura del prisma, y la altura del prisma en este caso es 15 centímetros, que aquí nos da la altura del prisma. La altura del prisma es 15 centímetros. Muy bien, entonces vamos a poner por 15 centímetros. Entonces vamos primero a multiplicar las dos partes y al final vamos a hacer la suma. Entonces 64.5 por 2 nos da 129 centímetros al cuadrado, más la multiplicación de 30 por 15, tenemos 450 centímetros al cuadrado. Como estos de aquí son términos semejantes, yo los puedo sumar. Entonces tengo que el área total, aquí es total, es igual a 129 más los 450, que nos da un total de 579 centímetros al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos el área total de esta figura. Vamos a calcular el volumen total del prisma. Entonces vamos primero a poner lo que es la fórmula. Entonces yo tengo que el volumen total del prisma es el área de la base multiplicada por la altura del prisma. Entonces estos datos ya los tenemos en la parte de acá, entonces vamos solamente a reemplazar. El volumen total sería el área de la base, ya la sacamos, que está a este lado, sería 64.5 centímetros al cuadrado, multiplicado por la altura del prisma que nos dan aquí, 15 centímetros. Entonces, al momento que hacemos esa multiplicación de 64.5 por 15, nos da 967.5. Entonces, el volumen total sería 967.5 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Ya tuvimos lo que es el volumen y el área total como nos pide el problema. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, se hayan divertido. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. Y aquí tenemos el número de WhatsApp que se pueden comunicar. Hasta otro video, hasta otro problema. ¿Ok? Pasen bien.